último episodio trato sobre el primer intento de alcanzar la Luna. En el año 1958, la sonda Pioneer 1 viajó a distancia más de 100.000 kilómetros de la Tierra, pero falló en conseguir su objetivo principal. Lo que no podían alcanzar Estados Unidos, intentó lograr la Unión Soviética, que ya tenía en su disposición el nuevo cohete Vostok, que era mucho más poderoso comparando a los cohetes estadounidenses. Comparando al cohete Sputnik, es el cohete que precedía el Vostok, Vostok tenía motores mejorados y, lo que es más importante, tenía una etapa más. Esta etapa se llamaba Block E. En esta configuración, Vostok podía llevar más de 4.500 kilogramos a la órbita terrestre baja o tirar sondas más ligeros de unos 100 kilogramos a la Luna o al espacio interplanetario. El día 2 de enero de 1959, soviéticos lanzaron la sonda Luna 1 usando este cohete. El objetivo principal fue simple: solo impactar la Luna. La sonda llevó banderines metálicos con insignias soviéticos que tenían que ser esparcidos sobre la superficie de la Luna después del impacto planeado. Sin embargo, debido a una falla pequeña en el sistema de guiado, la sonda perdió su objetivo principal y pasó a la Luna a una distancia de 6.000 kilómetros. No obstante, al contrario de Pioneer 1, la sonda ya tenía una velocidad bastante alta para salir del campo gravitatorio de la Tierra completamente. Entonces, en fin, este lanzamiento, a pesar de perder su objetivo principal, fue un gran éxito. Quizás más grande como el objetivo principal. Luna 1 alcanzó espacio interplanetario como primero en la historia, y de este modo se convirtió en una nueva parte artificial del sistema solar. Luna 1 orbita alrededor del Sol hasta el día de hoy. Después de darse cuenta de la significancia de este logro, los científicos soviéticos dieron a la sonda un apodo, Mechta, que significa el sueño. Además de este gran logro, Luna 1 fue también la primera sonda en observar directamente el viento solar, que es una corriente de partículas cargadas originándose del Sol. La sonda también descubrió que la Luna no tiene ningún campo magnético y marcó un nuevo récord en distancia por comunicación por la radio. El contacto con la sonda se mantuvo por la distancia de más de 500.000 kilómetros. Gracias por ver este episodio. Si te gusta Cohetería Exploración Espacial, no olvides a suscribirte a este canal para no perder nuevos episodios. Nos vemos en el próximo video y adiós.